Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, antes que nada, ¿cómo está tu familia hoy? Ruego que la paz de Dios guarde tu hogar, proteja a tus hijos y fortalezca sus corazones. Necesito abrirles mi alma hoy. No es fácil para mí. De hecho, nunca pensé que tendría el valor de hablar públicamente sobre lo que me pasó, pero callarlo sería desobedecer al mismo Jesús. Por eso estoy aquí, destrozada por dentro, pero decidida. Porque sé que este podría ser el último llamado que muchos escucharán antes de que suene la trompeta. Mi nombre es Camila Rodríguez, tengo 39 años y vivo en Sevilla, España desde joven. He dedicado mi vida al estudio de las Escrituras. Siempre he enseñado que la palabra habla por sí sola y que debemos evitar las invenciones humanas. Pero un amanecer reciente lo cambió todo en mi vida. Lo que había leído como doctrina, de repente, se convirtió en una realidad viviente ante mí. No fue un sueño, no fue imaginación, fue la presencia de Jesús, tan real que me estremeció el corazón, y fue la Biblia, abierta ante mis ojos, la que se convirtió en la trompeta del cielo que me llamaba a anunciar lo que está por suceder. Sé que muchos dudarán, sé que algunos se burlarán, pero también sé que habrá quienes se arrodillarán entre lágrimas al escuchar este testimonio, y es por estas almas que ya no puedo callar. Lo que voy a compartir contigo no es una historia cualquiera. Es una revelación directa. Se me mostró un versículo específico, un texto que no solo confirma el rapto, sino que también proclama que ya está cerca. Desde aquella noche, no he vuelto a ser el mismo. Y después de que escuches este relato, creo que tú tampoco lo serás. Así que les pido que me acompañen hasta el final, porque esto no es solo un video, es una advertencia urgente de Jesús. Si se van antes, podrían perderse lo más importante, y no quiero que eso les pase. Comparten este testimonio con al menos 3 personas que aman. Podría ser su última oportunidad de escuchar lo que viene. Nunca olvidaré aquella madrugada en Sevilla. Me había acostado más temprano de lo habitual, pero mi corazón estaba inquieto, como si algo dentro de mí me llamara. Alrededor de las 3 de la mañana, me desperté de repente, sin razón aparente. No era un insomnio cualquiera, era una urgencia espiritual. Sentí como si una mano invisible me empujara fuera de la cama. El silencio en la casa era profundo, pero dentro de mí había un torbellino. Sabía que necesitaba buscar a Dios en ese momento, porque cuando el Espíritu Santo nos despierta así, no es casualidad. Me levanté, me lavé la cara y me arrodillé en el frío suelo de la habitación. Poco sabía que esa sería la noche en que mi vida espiritual cambiaría para siempre. Al comenzar a orar, noté que el ambiente era diferente. Había rezado muchas noches enteras, pero esta era diferente a todas. El aire parecía más denso, como si todo el cielo se inclinara para escuchar mis palabras. Me temblaban las manos, y las primeras frases que salieron de mi boca fueron meros gemidos, pues no encontraba las palabras. El corazón me estalló en el pecho. No había ningún ruido, pero presentía que no estaba solo. Había una presencia que llenaba cada rincón de la habitación. Lo supe, Jesús estaba allí, no como un recuerdo lejano ni una idea, sino como una realidad viva y palpable. Y ante esto, mi cuerpo comenzó a temblar de asombro. Fue en ese momento que recordé cuántas veces había leído y escuchado sermones sobre el rapto. Crecí escuchando que estaba cerca, que estaba a la vuelta de la esquina. Siempre lo creí, pero confieso que me preguntaba en silencio si no estaríamos repitiendo las mismas palabras generación tras generación. ¿Estaría realmente tan cerca? ¿Lo veríamos en nuestros días? Esta duda siempre me había atormentado, incluso como estudiante de la Biblia. Pero esa mañana, algo diferente comenzó a suceder. Las preguntas que me atormentaban fueron silenciadas por una certeza que invadió mi corazón. No estaba ante un sermón, estaba ante una revelación. Mientras oraba, sentí un peso sagrado sobre mí. Fue como si el mismo Espíritu Santo me dijera: hoy te mostraré lo que muchos han ignorado.
Mis ojos se llenaron de lágrimas y me quedé sin aliento. Abrí la Biblia con manos temblorosas, sin elegir un pasaje específico. Simplemente la puse delante de mí y pedí: Señor, si de verdad quieres hablarme, guía mi mirada. El silencio que siguió fue profundo, pero no vacío. Fue como la pausa antes del toque de trompeta. Sabía que algo grandioso estaba a punto de suceder. Mientras miraba las páginas abiertas, mi corazón se aceleró. No había hecho ningún movimiento consciente, pero me di cuenta de que la Biblia se había detenido en un punto que conocía bien. Sin embargo, en ese instante, esas palabras cobraron vida ante mí. Ya no eran solo letras impresas, sino fuego que ardía en mi espíritu. Cada frase parecía saltar de la página y resonar como una voz audible dentro de mí. No solo estaba leyendo, me leían. Era como si Cristo mismo revelara cada palabra directamente a mi corazón. Fue entonces cuando comprendí: esto no era un devocional cualquiera, ni una lectura al azar. Era un encuentro profético. Allí, de rodillas, con lágrimas corriendo por mi rostro, comprendí que Jesús no solo quería consolarme, quería confirmar algo definitivo, algo innegable. Un versículo específico se convertiría en el sello de todo lo que siempre había creído. En ese momento, el Espíritu Santo me dijo claramente: esta es la trompeta espiritual que ya ha comenzado a sonar. Y yo, aún temblando, supe que necesitaba estar listo para recibir la revelación que cambiaría para siempre mi perspectiva sobre el rapto. En ese momento, mientras permanecía arrodillado en el frío suelo, una convicción me invadió: el cielo había descendido a mi habitación. El silencio no era vacío, sino cargado. Sentí como si las paredes hubieran desaparecido, y todo el espacio se hubiera llenado de una presencia más grande de lo que podía soportar. Mis labios temblaron y, al mismo tiempo, una paz inexplicable inundó mi corazón. Sabía que estaba ante algo más que humano, algo que superaba cualquier experiencia espiritual que hubiera tenido. Era Jesús llamándome a profundizar, y no había forma de resistirme. En ese silencio, Él habló más fuerte que cualquier palabra audible. Mientras sostenía la Biblia abierta, comencé a recordar cuántas veces había enseñado sobre la vigilancia espiritual. Cuántas veces había repetido en clases y sermones que no debíamos intentar fijar fechas ni crear especulaciones humanas. Siempre había sido firme al decir: la palabra habla por sí sola. Pero allí, en esa madrugada, comprendí que la palabra no solo hablaba, gritaba. Era como si las letras se hubieran transformado en trompetas invisibles, que resonaban directamente en mi espíritu. Y me di cuenta de que mi propio razonamiento teológico era insuficiente para contener la intensidad de lo que se estaba revelando. Poco a poco, me di cuenta de que no se trataba solo de mí. Sentí una urgencia que me envolvió. Sentí que esta revelación no me había sido dada para guardarla, sino para proclamarla. Fue como si el Espíritu Santo pusiera sobre mis hombros un peso de responsabilidad que nunca antes había sentido. Me dolían las rodillas de estar arrodillado, pero no me atrevía a levantarme. El peso de la gloria que sentía era mayor que cualquier incomodidad física. No podía moverme hasta comprender plenamente lo que estaba a punto de suceder. Era un llamado, y sabía que tenía que responder. Fue entonces cuando, entre lágrimas, susurré: Señor, si esta es realmente tu voz, dame valor para proclamar lo que me estás mostrando. Apenas había terminado la frase cuando sentí como si una llama me recorriera todo el cuerpo. Era un calor que no provenía del ambiente, sino de dentro, que me quemaba el corazón. Al mismo tiempo, escuché con claridad en mi espíritu una respuesta firme: te lo he mostrado, ahora da testimonio. Esas palabras resonaron en mi interior con tanta fuerza que me quedé paralizada. Ya no había lugar a dudas. El cielo había hablado, y ya no podía callar. Mis lágrimas se volvieron incontrolables. No eran lágrimas de miedo, sino de reverencia. Sabía que estaba ante una revelación que lo cambiaría todo. Pensé en cuántas veces había oído a la gente decir: siempre dicen que Jesús viene pronto,
pero nunca pasa nada, y en ese momento, el Espíritu Santo me mostró que incluso la incredulidad de la gente ya estaba prevista en las Escrituras. Pedro había escrito sobre los burladores que dirían, ¿dónde está la promesa de su venida? Comprendí, allí de rodillas, que incluso la burla es una señal de los tiempos en que vivimos, y eso me hizo llorar aún más, porque me di cuenta de que las piezas estaban ahí ante nuestros ojos, pero pocos querían verlas. Con el corazón acelerado, apreté la Biblia con más fuerza. No quería que fuera solo una experiencia emocional, quería estar seguro de que era real. Fue entonces, al volver a fijar la vista en el texto abierto, que me di cuenta de que no era una elección al azar. Era Dios mismo guiando mis manos y mis ojos hacia ese versículo específico, y en ese momento, comprendí, no era solo lectura, era una llamada, era la voz del cielo diciéndome que el rapto no es una teoría, no es una metáfora, no es un sermón desde el púlpito, es la realidad, y está a punto de suceder. Cuando mis ojos finalmente se posaron en las palabras que tenía ante mí, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Había leído ese versículo incontables veces en mi vida, pero esa mañana, adquirió una fuerza que nunca antes había experimentado. El texto de 1 Tesalonicenses las 4:16-17 no era solo una promesa lejana, se convirtió en un mandato vivo, una trompeta espiritual que resonaba en mi interior con una fuerza irresistible. Cada sílaba parecía latir como un trueno suave pero implacable. Sabía que no era casualidad. No había duda, Jesús me estaba mostrando el sello final, la confirmación que lo cambiaría todo. Mientras leía, me temblaban las manos y mi voz se convirtió en un susurro, porque el Señor mismo descenderá del cielo con una orden, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Al pronunciar estas palabras, fue como si ya pudiera oír ese sonido invisible que me penetraba el espíritu. Mis ojos se llenaron de lágrimas y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era como si la trompeta sonara no en el futuro, sino ya dentro de mí, advirtiéndome de que había llegado el momento. No era teoría, no era un estudio teológico, era la realidad. El rapto no era una historia reconfortante, era un acontecimiento inminente que el cielo me hacía sentir en carne propia. En ese momento, todo lo que había estudiado sobre escatología perdió su aire de libro. Ya no era interpretación, era revelación, y con la revelación vino la responsabilidad. Comprendí que no solo recibía consuelo, estaba recibiendo una misión. Jesús no me había mostrado ese versículo para guardármelo para mí. Quería que alzara la voz y proclamara: el tiempo es ahora, la trompeta ya está sonando. Me invadió una convicción que jamás podría haber surgido de mí mismo. Sabía que si permanecía en silencio, estaría fracasando en la misión que el cielo mismo me había encomendado. Cerré los ojos por un momento, y las imágenes pasaron como escenas rápidas de una película. Vi iglesias llenas, pero espiritualmente vacías. Vi gente riendo, distraída, buscando placeres fugaces, y al mismo tiempo, sexta familias arrodilladas entre lágrimas, clamando misericordia. Era como si el Espíritu Santo me estuviera mostrando dos caminos ante la humanidad, los que serán llevados y los que permanecerán, y la trompeta espiritual ya los separaba. El peso de esa visión me dolió el corazón indescriptiblemente. Sabía que el rapto no era solo un concepto, era la línea final ya trazada ante nosotros. Al abrir los ojos de nuevo, me di cuenta de que mis lágrimas ya mojaban las páginas de la Biblia. Me dolían las rodillas, pero no tenía ganas de levantarme. Al contrario, cuanto más me rodeaba el peso de la gloria de Dios, más deseaba permanecer allí, rendido. La presencia era tan real que sentía como si, en cualquier momento, me pudieran arrebatar de ese mismo lugar, y esto me hizo reflexionar. ¿Estaba realmente listo? ¿Estaban listos mis seres queridos? Este pensamiento me atravesó el alma como una flecha, y lloré aún más fuerte, no solo por mí,
sino por cada vida que aún vivía como si tuviera todo el tiempo del mundo. Fue entonces cuando la suave voz del Espíritu Santo habló una vez más en mi corazón: lo que lees no es promesa lejana, es advertencia inmediata. Me estremecí, era como si cada letra fuera una trompeta que resonaba ante mi conciencia. Ya no había lugar para la duda. El Señor me había mostrado claramente: el rapto no está lejos, ya se acerca, y muchos no están preparados. Sabía que esta revelación no pretendía asustarme, sino darme responsabilidad. Necesitaba proclamar, necesitaba hablar, necesitaba despertar a los que aún duermen, porque el sonido de la trompeta ya ha comenzado a resonar en el espíritu de la Iglesia. Al terminar de leer un Tesalonicenses y sentir esa trompeta espiritual resonando en mi corazón, me invadió otro impulso, como si una mano invisible pasara las páginas de la Biblia. Mis ojos se posaron en Mateo 24. Era como si el Espíritu Santo me guiara paso a paso, sin mi control, y al leer las palabras de Jesús: velad, porque no sabéis a qué hora viene vuestro Señor. Algo dentro de mí explotó. Fue como si este texto me hablara personalmente, como una advertencia directa. Comprendí que no era solo una promesa, sino una responsabilidad diaria: mantenerme despierto. Mientras meditaba en este capítulo, las imágenes comenzaron a inundar mi mente. Vi multitudes bulliciosas, riendo, comprando, vendiendo, casándose, planeando fiestas y viajes. La vida seguía como si nada fuera a cambiar. Y de repente, recordé la comparación de Jesús, como en los días de Noé. Esto me conmovió profundamente. En tiempos de Noé, todos estaban distraídos, ocupados con sus rutinas, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Sentí que esto era exactamente lo que estamos experimentando hoy. La humanidad corre de un lado a otro, pero ignora que el juicio ya está cerca. Se me encogió el corazón al darme cuenta de que la misma indiferencia de los días de Noé se repetía hoy. Vi con claridad iglesias llenas de gente, pero con el corazón vacío. Vi líderes que preferían mensajes suaves para complacer, en lugar de proclamar la verdad liberadora, y sexta familias enteras sumidas en distracciones tecnológicas, pasando horas frente a las pantallas mientras sus almas se perdían en silencio. Y allí, de rodillas, comprendí que Jesús me mostraba que la historia se repite ante nuestros ojos y que pocos tienen el valor de afrontar esta realidad. Era un peso que apenas podía soportar. Mientras lloraba, escuché dentro de mí: el verdadero amor advierte. Esas palabras fueron como una flecha clavada en mi corazón. Me di cuenta de que a menudo callamos por miedo a asustar a la gente, pero el silencio, de hecho, es cruel. ¿De qué sirve consolar a alguien con mensajes dulces si está a un paso de la condenación? Jesús no vino a traer ilusiones, vino a traer vida eterna, pero también una advertencia. Ese versículo no fue solo un llamado para mí, fue un llamado para todos los que aún insisten en vivir como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Cerré los ojos e imaginé el sonido de una trompeta fusionándose con escenas de una ciudad moderna, gente en restaurantes, niños jugando, jóvenes en fiestas. Todo parecía tan normal, hasta que, en mi espíritu, vi cómo se cruzaba una línea invisible. Era la línea entre la gracia y el juicio. Comprendí que, al igual que el diluvio, llegará un momento en que la puerta se cerrará, y no habrá una segunda oportunidad. Esta realidad me sacudió de una manera que nunca antes había sentido. El rapto no será anunciado con antelación, sucederá en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, me di cuenta de que yo mismo había vivido demasiado tiempo creyendo que aún queda mucho camino por recorrer, pero allí, ante la palabra viva, vi que Jesús me mostraba que todo ya está preparado. Que así como Noé fue advertido antes de la lluvia, la Iglesia está siendo advertida ahora, y quienes ignoren esta advertencia se encontrarán con el juicio inevitable. El Espíritu Santo susurró:
así será en la venida del Hijo del Hombre. Y comprendí, ya no había lugar para la indiferencia. Era hora de proclamar con valentía que los días de Noé habían regresado y que la trompeta podía sonar en cualquier momento. Cuando cerré la Biblia esa mañana, mis manos aún temblaban y mis lágrimas seguían cayendo. Sabía que había recibido algo más grande de lo que podía llevar sola. Fue como si el Espíritu Santo hubiera puesto una espada en mis manos y me hubiera dicho, ahora ve y habla. La responsabilidad pesaba sobre mis hombros como nunca antes. Era diferente a preparar un sermón, diferente a dar una clase de Biblia. Sentí que me habían llamado como a un centinela, alguien que ve el peligro desde lejos y debe tocar la trompeta para advertir a los que aún duermen, y dentro de mí crecía el miedo a fallar en este llamado. Pasé largos minutos de rodillas, pidiéndole fuerza a Dios. El pensamiento que no se me iba de la cabeza era, ¿y si callo? ¿Y si tengo miedo? ¿Cuántas vidas quedarán intactas por haber elegido el silencio? Fue entonces cuando el Espíritu Santo me recordó las palabras de Ezequiel: si el rey no advierte, y la sangre viene, la sangre será demandada de sus manos. Estas palabras me impactaron como un rayo. Comprendí que no se trataba solo de mi fe personal, había un peso colectivo. Había visto la trompeta sonar en las Escrituras, y no anunciarla sería como esconder una lámpara debajo de un jarrón. La lucha dentro de mí era intensa. Una parte de mí quería alzarme y proclamar a todos lo que había visto y sentido, pero otra parte, humana, temía las críticas, las burlas, las miradas de desdén. Pensé en cuántos se reirían y dirían, «Ah, otro fanático hablando del fin del mundo», y confieso que esto me hizo dudar por un momento. Pero cuanto más intentaba silenciar esa voz, más fuerte se hacía el fuego en mi interior. Era como si la palabra ardiera en mis huesos, exigiendo ser proclamada, y comprendí. El silencio no era una opción. Me levanté del suelo con dificultad, pero con una certeza: ya no podía vivir como antes. La vida cotidiana, las preocupaciones diarias, todo parecía pequeño comparado con la misión que había recibido. Había visto con mis propios ojos, sentido en mi espíritu, que Jesús estaba a la puerta. No era una opinión, sino una revelación. ¿Y cómo podía seguir viviendo con normalidad, sabiendo que muchos seguían sin estar preparados? Este pensamiento me desgarraba por dentro, como una herida abierta. Necesitaba hablar, aunque me costara relaciones, reputación o incluso seguridad. Al reflexionar sobre todo esto, recordé cuántos líderes evitan hablar del rapto por miedo a asustar a la gente. Prefieren mensajes ligeros que consuelan, pero no confrontan. Y el Espíritu Santo me dijo claramente: el verdadero amor advierte. Esas palabras resonaron como un eco poderoso. Comprendí que el amor verdadero no se trata de ocultar la verdad, sino de exponerla, incluso cuando duele, porque ocultar es dejar que la gente camine ciegamente hacia la condenación, y ya no podía ser parte de este silencio cómplice. Era hora de romper con la omisión. Entonces, con lágrimas en los ojos, hice una oración sincera: Señor, sé que este llamado me costará caro. Sé que me enfrentaré a burladores, incrédulos e incluso hermanos que prefieren no escuchar, pero no importa, elijo obedecer, elijo hablar, porque lo que me has mostrado es irreprimible. Y en ese instante, una paz diferente me invadió. No era una paz ligera, sino firme, como si Dios mismo dijera: estoy contigo. Desde ese momento, comprendí que la misión había comenzado. Ya no era solo un creyente que estudiaba las Escrituras. Había sido alzado como una voz para esta generación, y no había vuelta atrás. Decidí empezar poco a poco, sin anunciar nada en la iglesia ni en línea. Llamé a 2 amigos de confianza y a una pareja de al lado para charlar en casa. Puse agua a hervir. Apagué las luces brillantes y dejé solo una vela encendida. Quería que fuera sencillo, íntimo, sin presión ni escenario. Le dije que me habían despertado a las 3 de la mañana, con el corazón en llamas. Le expliqué que no era una gran visión,
sino la palabra viva delante de mí. Hablé de un Tesalonicenses, de la trompeta que sentí dentro de mi pecho. Dijo que tenía miedo de sonar exagerado, pero que el silencio sería peor. Confesé que no buscaba convencer a nadie, solo obedecer. Les pedí que me escucharan hasta el final y que comprobaran todo con las escrituras. La habitación estaba en silencio, tan silenciosa que oía mi propia respiración. Temblé, pero una paz firme me sostuvo en mi interior. Así que comencé a narrar, paso a paso, como sucedió todo esa mañana. Describí la habitación, el suelo frío, las lágrimas, el peso de la presencia de Jesús. Mientras hablaba, sentí que el cielo se inclinaba nuevamente sobre nosotros, y me di cuenta de que no se trataba de mí, se trataba de despertar a los que todavía estaban durmiendo. La primera en reaccionar fue Ana, que siempre parecía distante durante los servicios. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que terminara la historia. Ella dijo suavemente, «No estoy lista, Camila». Me alejé sin darme cuenta. Sus manos temblaban mientras pedía oración por su casa y sus hijos. La abracé y sentí un quebrantamiento que no venía de nosotros. Oramos allí mismo, simplemente, sin música, sin micrófonos. Ella confesó sus pecados ocultos, pidió perdón y decidió empezar de nuevo. Dijo que había estado durmiendo con la Biblia cerrada y con el corazón cerrado también. Dijo que la palabra vigilancia sonaba dura, pero ahora sonaba a amor. Lloré con ella y la habitación parecía convertirse en un altar invisible. Sentí que el Espíritu Santo estaba restaurando algo que creíamos perdido. No había espectáculo. Había verdad atravesando el alma como una flecha. En ese momento comprendí que un alma despierta ya valía el precio. La llama que ardía dentro de mí se extendió como una buena brasa por toda la habitación. Permanecí en silencio, simplemente agradeciendo a Jesús por su misericordia, y me di cuenta que la cosecha comienza cuando alguien dice sí en secreto. No todos reaccionaron con lágrimas, y eso era lo que esperaba. Carlos se cruzó de brazos y dejó escapar una sonrisa escéptica en la comisura de su boca. Lo he escuchado toda mi vida, dijo, y en realidad no pasa nada. Otra persona comentó, ten cuidado de no volverte fanático y asustar a los débiles. Mis piernas temblaban, pero respiré profundamente y permanecí tranquila. Le respondí que no estaba fijando fechas, solo llamando a vigilancia. Cité a Pedro y a los burladores, y les pedí que probaran todo con la palabra. Dijo que yo también tenía miedo al ridículo, pero temer a Dios es más seguro. El silencio regresó, ahora más pesado, y la tensión cortó el aire. Decidí no discutir, sino volver a testificar. Simplemente conté lo que sentí, lo que vi en espíritu y el peso de la responsabilidad. Dije que no era una cruzada personal, era un recordatorio del cielo. Carlos miró hacia otro lado, pero no se fue, y eso ya era algo. He oído que algunas semillas caen a lo largo del camino y otras en buena tierra. Mi papel no es controlar la lluvia, es sembrar la semilla fielmente, y lo solté, con lágrimas, dejando el resultado en manos de Dios. Después de que todos se fueron, me quedé solo en la habitación oscura y respiré. La taza aún humeaba y la vela ya se había convertido en un punto de luz sobre la mesa. Cerré los ojos y escuché en mi corazón, preocúpate por los que escuchan. Esa frase entró en mí como medicina y como dirección. Entendí que no necesitaba ganar debates, necesitaba amar a la gente. Aquellos que se burlan no definen la verdad, solo revelan su propio adormecimiento. Decidí escribir el nombre de cada uno de ellos y orar por ellos diariamente. Le pedí a Dios que regara las semillas con lágrimas y misericordia. Recordé que Noé predicó durante muchos años sin aplausos, pero sin desistir. Sentí alivio, porque la misión no es convertir, es anunciar fielmente. Si una persona se despierta, todo el cielo se alegra y eso es suficiente. La llama del llamado ardía más que el miedo al fracaso. Le prometí a Jesús que no me rendiría por culpa de las malas miradas.
Pedí gentileza para hablar y coraje para no callar cuando sea necesario. Abracé la Biblia contra mi pecho y susurré, tu voluntad, no la mía, y dormí agradecido, sabiendo que el primer paso ya se había dado. Al día siguiente lo compartí con mi pastor y el grupo de mujeres. Fui honesto sobre mis dudas y firme sobre la revelación que recibí. Algunos me escucharon con respeto, otros evitaron apresuradamente el tema. Publiqué un texto corto en mi perfil, sin sensacionalismos ni fechas. Llegaron mensajes privados pidiendo oración y risas en los comentarios. Elegí bendecir a quienes reían y dar la bienvenida a quienes pedían ayuda. Un adolescente escribió, oré otra vez anoche, gracias. Una señora dijo, dormí con miedo, ahora quiero mirar con esperanza. Guardé estas frases como perlas dentro de mi cuaderno de oración. Me di cuenta de que Dios trabaja en silencio, pero deja huellas de vida donde quiera que pasa. No soy la heroína de ninguna historia, solo soy una mensajera cansada y feliz. Entre lágrimas y sonrisas, la carga se hizo más liviana sobre mis hombros. El amor expulsó al miedo y la certeza reemplazó a la vacilación. La decisión estaba tomada, seguiría hablando, sin importar a quién lastimara, porque callar sería desobedecer, y obedecer es la mejor manera de amar. Y el amor, a veces, es como tocar la trompeta que nadie quiere oír. Esa noche volví a mi habitación y doblé las rodillas como lo había hecho al principio. Estuve agradecida por cada lágrima, cada sonrisa, cada puerta entreabierta. Pedí sabiduría para las conversaciones futuras y pureza para mis intenciones. Oré por los burladores, para que su dureza se derritiera en la presencia. Oré por los que estaban despiertos, para que no se acabara el aceite de sus lámparas. Oré por mí mismo, para no acostumbrarme a lo sagrado ni a lo urgente. Sentí nuevamente el calor que reconozco como la respuesta del cielo. Oh ubi de novo, no te detengas, hija. El tiempo es ahora. Prometí que no me quedaría callado incluso cuando me fallara la voz. Pedí señales de confirmación y recibí paz, la mejor confirmación de todas. Cerré la Biblia y la mantuve cerca de mi pecho como quien guarda un tesoro. Se acercaba el amanecer, pero ya no tenía miedo a la oscuridad, porque la trompeta que oí no es para asustar, es para preparar. Me levanté lentamente, seguro de que el camino estaba marcado. Se había alcanzado el primer círculo, el siguiente sería toda la iglesia, y estaba listo para dar el siguiente paso, pasara lo que pasara. Después de esa noche, cuando solo lo compartí con unas pocas personas cercanas, sentí en lo más profundo de mí que el siguiente paso era inevitable. Necesitaba hablar en público. La lucha interna era intensa, porque una parte de mí aún quería esconderse, protegerse de las críticas y el ridículo. Pero la llama dentro de mí era más fuerte que el miedo. Constantemente recordaba las palabras que resonaban en mi espíritu: no te detengas, hija, el tiempo es ahora. Y cuando el cielo mismo insiste, no hay discusión. Decidí que era hora de testificar en la iglesia local, aunque sabía que podría ser rechazado. El domingo siguiente, llegué temprano al templo. El servicio transcurrió con normalidad. Se cantaron himnos y la gente parecía tranquila, pero dentro de mí, un terremoto rugía con furia. El Espíritu Santo ardía en mi corazón, y sabía que si permanecía en silencio, perdería la oportunidad que me estaba dando. Esperé a que el pastor diera la palabra para los testimonios y, con manos temblorosas, me puse de pie. Muchas personas me miraron. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todos lo oían, pero una valentía sobrenatural me invadió y dije, debo compartir lo que el Señor me ha mostrado. Mientras hablaba, le describí la llamada de atención de la madrugada a las 3. Le hablé de la Biblia que se abrió sola, del versículo de 1 Tesalonicenses que se convirtió en una trompeta viviente dentro de mí, y de cómo Mateo 24 confirmaba que los días de Noé habían regresado. Usé palabras sencillas, pero llenas de convicción. Dije claramente, hermanos y hermanas, el rapto no es una teoría, está a las puertas.
Se hizo el silencio, vi algunos ojos llorosos, pero también rostros duros y desconfiados. Me rompió el corazón, pero lo esperaba. Comprendí que la palabra dividen, algunos la reciben con quebrantamiento, otros la rechazan con incredulidad. Al final del servicio, algunos hermanos y hermanas me abrazaron entre lágrimas, pidiendo oración. Una mujer dijo, necesitaba escuchar eso porque mi fe era fría, pero también enfrenté críticas veladas. Una persona comentó, siempre ha sido demasiado intensa, quizás se está dejando llevar por las emociones. Otra dijo con sarcasmo, si fuera cierto, Dios se lo habría mostrado a alguien más importante. Estas palabras tenían la intención de herir, pero recordé algo que el Señor había puesto en mi corazón. Él no elige a los más fuertes ni a los más famosos, sino a los dispuestos. Esto me dio paz. No estaba en mis manos convencer, solo proclamar. Después de ese día, me armé de valor para escribir mi testimonio en una sencilla publicación en redes sociales. No recurrí al sensacionalismo, simplemente relaté lo que había vivido y resalté las frases que me quemaron el alma. El verdadero amor advierte y la trompeta ya está sonando en el espíritu de la iglesia. Para mi sorpresa, la publicación llegó a mucha más gente de la que imaginaba. Me llegaron cientos de comentarios, algunos burlándose, pero muchos pidiendo oración y confesando su distanciamiento. Una joven escribió, estaba a punto de rendirme, pero este mensaje me despertó. Al leer esto, se me llenaron los ojos de lágrimas. Comprendí que valía la pena enfrentar el rechazo con solo despertar a una persona. Esa noche, tumbada en la cama, recordé cada rostro, cada palabra, cada reacción. Sentí que se había cruzado una línea dentro de mí. Ya no podía volver atrás. Desde ese momento, mi llamado no fue solo personal, sino público. El Espíritu Santo me había puesto ante muchos, y no podía dar marcha atrás. Susurré en oración, Señor, usa mi voz hasta el final, aunque duela, y la respuesta llegó como un suave susurro, no temas, hija, porque estoy contigo, habla, porque muchos necesitan escuchar. Dormí con lágrimas en la cara, pero con paz en el alma. Después de publicar en redes sociales, el impacto fue mayor de lo que imaginaba. En cuestión de horas, el mensaje empezó a difundirse. Vi que lo compartían de lugares donde nunca había estado. Personas de otras ciudades e incluso de otros países comentaron, algunos conmovidos, otros burlándose. Era como si la semilla hubiera sido sembrada en diferentes tipos de tierra, tal como Jesús describió en la parábola. Al leer cada comentario, mi corazón oscilaba entre lágrimas de dolor y alegría. Sabía que el Espíritu Santo estaba usando esa simple publicación para despertar a quienes tenían oídos para oír. Las burlas no se hicieron esperar. Algunos se rieron, diciendo que predicaba el miedo para llamar la atención. Otros escribieron, llevamos décadas oyendo esto y no pasa nada. Algunos incluso dijeron, si Dios realmente hablara, no te hablaría a ti, sino a líderes importantes. Estas palabras, lo confieso, intentaron herirme. Por unos instantes, la duda intentó invadir mi mente. ¿Debería haberme quedado callado? Pero pronto el Espíritu Santo me recordó, incluso los antiguos profetas se enfrentaron a burladores. Recordé las palabras de Pedro sobre los burladores de los últimos días, y comprendí, cada risa era una confirmación más de que la palabra se estaba cumpliendo. Al mismo tiempo, llegaron mensajes que me hicieron llorar frente a la pantalla. Una chica de 17 años escribió, pensé en quitarme la vida, pero tras escuchar tu mensaje, decidí volver a orar. Otro hombre confesó, viví años lejos, pero ahora entiendo que no puedo jugar con Dios. Y una mujer dijo, describiste exactamente lo que siento de madrugada, pensé que era solo ansiedad. Pero ahora sé que es el Espíritu Santo despertándome. Estas palabras me mostraron que, incluso entre los burladores, había joyas preciosas que el poder de Dios rescataba. Lloré como nunca,
dando gracias por cada alma que despertaba. Entonces me di cuenta de que el Evangelio siempre crea división. Algunos lo reciben con descontento, otros lo rechazan con dureza. Ahora no es diferente. Vi con claridad que mi misión no era complacer, sino advertir. Al leer los mensajes burlones, decidí orar por cada persona por su nombre. Le pedí al Espíritu Santo que transformara la risa en lágrimas de arrepentimiento. Comprendí que quienes se burlan simplemente están insensibilizados por el pecado, pero nadie está fuera del alcance de la gracia. Mi papel era seguir tocando la trompeta, aunque muchos se taparan los oídos. Porque el llamado no dependía del aplauso humano, sino de la obediencia al cielo. Con el paso de los días, los testimonios comenzaron a acumularse. Personas que no conocía enviaban mensajes de audio y video diciéndome que volvían a la oración, se reconciliaban con sus familias y pedían perdón. Vi a jóvenes que antes se burlaban, ahora escribían, no puedo dormir sin pensar en el rapto. Vi parejas arrodilladas, restaurando hogares. Y me di cuenta de que el Espíritu Santo obraba más allá de mi control. Lo que comenzó como un testimonio personal en Sevilla ahora llegaba a vidas en diferentes lugares. Era como una llama que se extendía en el viento, imposible de extinguir. Esa noche, caí de rodillas y di gracias a Dios con lágrimas. Dije, Señor, no soy nada, solo una pequeña voz, pero sé que eres tú quien toca los corazones. El Espíritu Santo me respondió, así es, hija, tú hablas, pero yo soy quien despierta. Esta certeza me tranquilizó. Comprendí que mi misión era simplemente sembrar la semilla. El crecimiento no dependía de mí, sino de Dios mismo, y con eso, el miedo disminuyó. Estaba dispuesto a continuar, aunque vinieran más burlas, porque había visto que una sola vida transformada vale más que 1000 críticas. Los días siguientes fueron como un torbellino. El mensaje que compartí comenzó a alcanzar proporciones inimaginables. Personas que no conocía me escribieron, diciéndome que habían visto el video o leído mi testimonio en otra página. El alcance trascendió fronteras, llegando a países más allá del mío. Leí mensajes de Latinoamérica, Europa e incluso de comunidades de habla portuguesa en África. Con cada nuevo testimonio de alguien conmovido, lloraba de gratitud. Comprendí que el Espíritu Santo llevaba esa advertencia mucho más allá de mi pequeña voz en Sevilla. Fue como si la trompeta resonara por todos los rincones de la tierra, pero junto con la expansión llegó la oposición. Recibí duras críticas, no solo de desconocidos, sino incluso de personas cercanas. Algunos líderes religiosos me acusaron de alarmista, otros insinuaron que buscaba fama y seguidores. Estas palabras dolieron más que una burla anónima. Eran como cuchillos que salían de manos que consideraba amigas. Hubo momentos en que consideré borrarlo todo, volver al silencio, fingir que no había pasado nada, pero cada vez que surgía esta idea, el Espíritu Santo me recordaba, si callas tú, ¿quién advertirá? Y esa pregunta resonó tan fuerte que no había forma de dar marcha atrás. La persecución no se limitó a las palabras. Algunos perfiles empezaron a distorsionar mis frases, cortando pasajes y publicándolos fuera de contexto. Me llamaron fanático, irresponsable e incluso manipulador. Me entristecí porque nunca busqué enaltecer mi nombre, solo proclamar el de Cristo. Hubo noches en que lloré solo, temiendo que mi reputación fuera destruida, pero entre estas lágrimas, sentí la dulce presencia de Jesús diciéndome, bienaventurados sois cuando os persigan por causa de mí, y esta promesa me dio fuerzas. Comprendí que ser rechazado por la verdad era parte del precio del discipulado. Mientras algunos se burlaban, otros se rindieron. Lluviaban testimonios de familias enteras reconciliándose. Una madre me escribió contándome que, después de ver el video, reunió a sus hijos y les pidió perdón por descuidar la oración en casa. Jóvenes confesaron haber abandonado sus adicciones, conmovidos por la urgencia del mensaje. Un pastor de otro país me contactó para decirme que había decidido volver a predicar sobre el regreso de Cristo en su iglesia.
Estos frutos me hicieron darme cuenta de que, a pesar de la oposición, la semilla estaba germinando en muchos corazones. Recordé a cada burlador, pero también a cada lágrima sincera de arrepentimiento, y este recuerdo me fortaleció. Empecé a recibir invitaciones para compartir mi testimonio en diferentes lugares, pequeñas iglesias, grupos de oración, incluso transmisiones en línea en otros continentes. Al principio, mi corazón vacilaba porque aún sentía el peso del rechazo, pero cada vez que abría la boca para hablar, la presencia de Dios confirmaba que era Él quien me había levantado. Me di cuenta de que mi voz era débil, pero el mensaje era infinito, y esto me mantuvo humilde. No se trataba de mí, sino de la trompeta de Dios que sonaba a través de mí. Comprendí que cuando la luz comienza a brillar, no solo guía a quienes la buscan, sino que también perturba a quienes prefieren la oscuridad. Esa noche, a solas en oración, le pregunté al Señor, ¿hasta dónde quieres llevarme con esta misión? No soy fuerte, no estoy preparada para soportar tanta presión. El silencio que siguió no fue vacío, sino pleno. En mi corazón escuché, no te preocupes con el destino, preocúpate con la obediencia. Estas palabras me quebraron. Comprendí que mi trabajo no era planificar el alcance ni predecir el futuro, sino simplemente permanecer fiel. Aunque la persecución aumentara, aunque las puertas se cerraran, no podía callar, porque la luz no estaba destinada a ocultarse, sino a brillar, incluso cuando es incómoda. Las semanas siguientes se convirtieron en un verdadero campo de batalla espiritual. Cada día que pasaba, notaba que las burlas se convertían en ataques más duros. No se trataba solo de comentarios en redes sociales o miradas sospechosas, sino de acusaciones públicas. La gente empezó a decir que estaba sembrando el pánico, que quería manipular a los débiles. Algunos incluso me llamaron falsa profetisa, aunque nunca me habían oído hablar en persona. El dolor de estas palabras era intenso porque estaban cargadas de veneno. Era como si el enemigo intentara silenciarme mediante la humillación, pero dentro de mí, la voz de Dios repetía, habla, hija, porque yo estoy contigo. Hubo días en que me sentía asfixiada. La presión psicológica era tan grande que pensé en rendirme. Me preguntaba, ¿de verdad vale la pena continuar, enfrentando tanto desprecio? Pero en esos momentos, recordé las lágrimas de quienes despertaron con el mensaje. Recordé a aquella joven que había desistido del suicidio, a aquella madre que volvió a orar con sus hijos. Y entonces comprendí que no se trataba de mí, sino de alcanzar almas. Fue entonces cuando empecé a ver la persecución de otra manera. No era una señal de fracaso, sino la confirmación de que el mensaje estaba perturbando el infierno. Una noche, en oración, le pedí a Jesús la fuerza para perseverar. Sentí como si todo el cielo se hubiera inclinado sobre mí. Una paz sobrenatural descendió a mi corazón y escuché con claridad, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En ese momento, me di cuenta de que no estaba solo. La persecución, por dolorosa que fuera, me acercó aún más al Señor. Fue como caminar sobre fuego, pero no arder. La gloria de Dios se hizo aún más visible entre las cenizas. Comprendí que ser perseguido por proclamar el regreso de Cristo era un honor, no una desgracia, y esta certeza me hizo resurgir. Sin embargo, la presión no cesó. Viejos amigos comenzaron a distanciarse, diciendo que había cambiado demasiado. Algunos familiares comentaron que me estaba obsesionando, que debería dejar de asustar a la gente. Estas palabras dolieron más que cualquier burla pública porque venían de alguien a quien amaba. Pasé noches llorando sola, pidiéndole a Dios que no dejara que mi corazón se endureciera. Sabía que si no estaba atenta, podría dejar que la amargura me abrumara, pero el Espíritu Santo siempre me recordaba, perdona, porque ellos no entienden. A ti te toca advertir, a mí me toca convencer. Estas palabras se convirtieron en mi alivio diario. A pesar del dolor, me di cuenta de algo extraordinario a cuanto más aumentaba la oposición,
más fuerte se hacía la unción. Cada vez que me levantaba para hablar, sentía la presencia de Dios envolviéndome aún más intensamente. Era como si dijeran, yo mismo seré tu defensa. Y así fue. Las mismas bocas que se burlaban de mí en público pedían oración en silencio. Quienes se reían de mis videos enviaban mensajes secretos por la noche pidiendo ayuda espiritual. Comprendí que detrás de la burla se escondían corazones rotos, desesperados por una palabra de esperanza, y comprendí que incluso en la persecución había espacio para la cosecha. Fue durante este periodo que comprendí una verdad profunda: la persecución no es el fin del mensaje, sino la señal de su veracidad, porque el evangelio que no molesta no es precisamente el evangelio de Cristo. Cuando Él anduvo entre nosotros, también fue rechazado, también llamado mentiroso, también perseguido hasta la cruz. Entonces, ¿por qué debería ser diferente para mí? La cruz no solo es símbolo de fe, sino también el precio de la obediencia, y estaba dispuesto a cargarla. Cerré los ojos y oré: Señor, aunque todos me abandonen, yo no te abandonaré. Dame la fuerza para perseverar hasta el final. Y la paz volvió a llenar mi corazón. Después del incendio de la persecución, algo inesperado comenzó a suceder. Las primeras puertas se abrieron, casi discretamente. Una casa de culto del barrio me pidió que diera testimonio en una tarde sencilla. Un grupo de jóvenes me llamó a una vigilia en un sótano sofocante. Un podcast de una escuela bíblica me invitó a una conversación improvisada, y en cada lugar vi los mismos ojos húmedos. No fue la fama, fue el hambre. Tengo hambre de escuchar que la trompeta no es una metáfora. Tengo hambre de orar sinceramente de nuevo. En esa sencillez Dios insufló vida. Lo que dije fue lo mismo, pero el alcance era diferente. El espíritu se expandió como un viento ardiente. Yo hablé, Él jugó. Yo temblé, Él se mantuvo firme, y entendí que las puertas no eran una escena, eran una señal. El cielo estaba en movimiento. Los viajes comenzaron siendo cortos, alrededor de Sevilla. Luego llegaron invitaciones de Cádiz, Córdoba y Madrid. Luego mensajes desde Lisboa pidiendo una transmisión en directo. Un misionero en Marsella tradujo mi testimonio para los hermanos africanos. Una pequeña iglesia de Nápoles proyectó subtítulos en portugués y español. No planeé un viaje, seguí una dirección. Llevaba una maleta sencilla y la Biblia en el pecho. En cada parada, repetía la misma oración: Señor, guarda mi corazón del orgullo, que tu voz sea más fuerte que la mía. Entré nervioso y salí destrozado. No por el desempeño sino por la presencia. Su presencia corrigió mis excesos, y confirmó, a través de la paz, cada paso siguiente. Aprendí que una puerta abierta sin una rodilla doblada se convierte en una trampa, así que antes de viajar, ayuné y guardé silencio. Los puertos digitales también se han multiplicado. Una enfermera escribió que mostró el video en su turno de noche. Los pacientes rezaban en silencio en el pasillo iluminado por LED fríos. Un conductor de un servicio de transporte dijo que escuchó el audio en su auto y lloró en el tráfico. Un preso escribió que un compañero de prisión le mostró el enlace en una humilde biblioteca. Nada de esto encaja en las estadísticas, pero encajaba en la eternidad. Leí y lloré, sola en mi habitación, abrazando las páginas marcadas. El algoritmo no explicó lo que estaba pasando. Grace explicó. La trompeta seguía sonando donde yo no podía entrar. Pisos de hospital, celdas, interiores olvidados. El video se convirtió en una semilla allí donde mis pies nunca habían pisado, y me decía a mí mismo: Él sabe medir el alcance. Mi papel era la fidelización diaria, no las métricas. Mi descanso fue obedecer y dormir en paz. En medio de las noticias, busqué cobertura espiritual. Le pedí a mi pastor que me cubriera con oración y corrección. Formé un pequeño círculo de intercesión para los días de viaje. Organicé una rendición de cuentas semanal para mantener mi corazón en línea. Porque las puertas abiertas sin base provocan una caída. Regresé a lo básico que salva: Biblia, rodillas, ayuno,
servicio. Evité discusiones inútiles y me concentré en las personas. Cada vez que me invitaban al escenario, primero preguntaba por el secreto, una sala de oración, un hospital, una casa de heridos. Allí Jesús siempre empezaba antes del micrófono. Repetí la frase que había estado conmigo desde el principio: no te preocupes con el destino, preocúpate con la obediencia. Y cuando el cansancio me pudo, me detuve a respirar. Más presencia, menos prisa, más verdad, menos apariencia. Así fue como las puertas dejaron de poseerme. Comencé a ver señales de reconciliación donde quiera que iba, padres abrazando a sus hijos después de años de silencio, matrimonios que reanudan la oración antes de discutir, jóvenes que devuelven contenidos que los mantuvieron ocupados durante la noche, pastores regresando a predicar la venida con lágrimas en los ojos. A las 6 de la mañana abrió una radio comunitaria. Hablamos de vigilancia mientras la ciudad despertaba. En una humilde transmisión en vivo, miles de personas se presentaron sin fanfarrias. Nadie prometió nada, pero todos doblaron la rodilla. Salí de esa transmisión entre lágrimas y silencio. Dios había hecho una vez más lo que yo no podía. Afirmó que el mensaje no es una moda, es un mandato, y el mandato da fruto cuando cae en buena tierra. Acabo de distribuir las semillas que recibí. El viento decidió dónde aterrizarían, y brotó la misericordia. Aquella noche, mirando el cielo de Sevilla, hice otra promesa: no correré tras puertas, correré tras tu voz. Si abres, entraré; si cierras, te adoraré afuera. La trompeta que escuché no me da poder, me da responsabilidad. Cada invitación será filtrada por la rodilla, cada palabra será pesada por el amor, cada viaje estará precedido por el secreto, porque no quiero multitudes, quiero obediencia. El Señor me mostró que el tiempo es corto, las lámparas necesitan aceite, no un escenario. Seguiré hasta el último capítulo de la llamada, y cuando la trompeta realmente suene, quiero que me encuentren observando, que mi voz se detenga cuando su voz lo llene todo, que mi carrera termine donde empieza la eternidad. Hasta entonces, las puertas abiertas solo serán señales, y mi sí seguirá siendo sencillo, como el primer día. Esa mañana temprano, solo en oración, sentí que había llegado al punto más alto del camino. No se trataba de puertas abiertas, invitaciones ni repercusiones. Se trataba del llamado inmutable, preparar corazones para la trompeta. Cerré los ojos y vi, en mi espíritu, multitudes caminando en direcciones opuestas, algunos distraídos, mirando sus teléfonos, otros buscando placeres fugaces. Pero también había quienes lloraban, quienes alzaban las manos, quienes clamaban: Señor, ten piedad de nosotros. Y comprendí que mi misión era gritar en medio de la confusión: el Rey viene, y viene sin avisar. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras repetía: no quiero que nadie se quede atrás. El dolor por quienes se burlan o me ignoran me atravesó como una lanza, pero al mismo tiempo, ardía una llama de esperanza, porque sabía que hasta que suene la trompeta, aún hay tiempo. Aún hay espacio para el arrepentimiento, aún hay una oportunidad de volver al primer amor, y comprendí que cada palabra, cada video, cada testimonio no era solo un mensaje, sino una oportunidad para que alguien se levantara de su letargo espiritual. El Espíritu Santo me recordó: cada alma despierta vale una eternidad entera. Fue entonces cuando comprendí algo que cambió mi forma de predicar. El rapto no es solo un evento futuro, es un estilo de vida presente. Estar listo no es solo esperar a que suene la trompeta, sino vivir como si pudiera sonar en cualquier momento, y esto lo transforma todo: la forma en que amamos, perdonamos, oramos, predicamos y vivimos. No se trata de miedo, se trata de vigilancia. No se trata de pánico, se trata de esperanza. El rapto no es un castigo, es la mayor promesa: seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre. Esta revelación me liberó del peso del miedo y me llenó del gozo de la esperanza. En medio de la oración,
Escuché en mi espíritu la misma frase que me acompaña desde aquella madrugada en Sevilla: no te detengas, hija, el tiempo es ahora, y me di cuenta de que no podía parar. Habrá más burlas, más críticas, pero también más lágrimas de arrepentimiento, y mientras haya un corazón que necesite despertar, continuaré, porque este no es mi mensaje, es el mensaje del cielo, y debe resonar hasta los confines de la tierra. No sé cuánto tiempo nos queda, pero sé que no hay tiempo que perder. El Espíritu Santo insiste: manténganse despiertos, porque el novio ya está a la puerta. Me levanté del suelo, me sequé las lágrimas y abracé la Biblia contra mi pecho. Dije en voz alta: Señor, aquí estoy, úsame hasta el final. Que mi voz sea la trompeta que despierte a los que aún duermen. Que mi vida sea una advertencia viviente de que el momento ha llegado. Al declarar esto, sentí una paz diferente, como si todo el cielo hubiera presenciado esa promesa, y dentro de mí, una clara convicción: ya no podía volver atrás. El mensaje que me habían confiado no era solo para mí, era para todos, y lo proclamaría hasta que la trompeta sonara de verdad. Por eso termino este testimonio diciéndoles a quienes me escuchan: no endurezcan su corazón, no vivan como si tuvieran todo el tiempo del mundo. El rapto no se anunciará con antelación. Sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Dos estarán juntos, uno será llevado, el otro será dejado. Decide hoy de qué lado quieres estar. No esperes a mañana, el momento es ahora. Si sientes que el Espíritu Santo te toca, dobla las rodillas, pide perdón y regresa al Señor, porque cuando suene la trompeta, no habrá una segunda oportunidad. Este podría ser el llamado final de tu vida. También quiero pedirles que dejen aquí en los comentarios desde qué ciudad y país me están escuchando, porque este es un testimonio que necesita llegar a personas de todas las naciones, y el Espíritu Santo lo usará como semilla en muchos corazones. Comparte esto con al menos 3 personas que amas en este momento, porque esta puede ser su última oportunidad de escuchar este llamado antes de que suene la trompeta. Escribe aquí en los comentarios: estoy listo si sientes que estás preparado para encontrarte con el Señor. Quiero estar listo si deseas consagrar nuevamente tu vida a Él. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, para que este mensaje siga llegando a miles de vidas que aún están dormidas espiritualmente. Recuerda, no estamos hablando de un mañana lejano, sino del hoy. El rapto es real, es inminente y puede suceder en cualquier momento. Que tú y tu casa estéis preparados para oír el sonido de la trompeta y subir al encuentro del Señor. Dios te bendiga poderosamente. Esta podría ser la última llamada.